me dijeron, perdón, ¿puedo grabarla, Cora? ¿No hay problema? Sí. Bien, porque justo en una charla que tuvimos recién, uno de los arquitectos me dice, ¡ay, qué interesante! Porque está en España. Y me dice, era muy tarde para él quedarse ahora. Y le dije, bueno, me preguntó si se la podemos grabar y le dije que sí. Bueno, entonces, haciendo esta digresión, vamos a presentar a Cora. Eh, Cora Burgin es arquitecta y es paisajista. Y, y nosotros la conocemos hace muchos años con Jorge. Jorge no pudo estar ahora, digamos, se pidió disculpas porque tenía Mozarteum o algo así. Y entonces no pudo estar presente y te manda saludos y pide disculpas por no estar. Em, Puedo contar de nuestro punto de vista personal. Con Cora hicimos concursos. Trabajamos en forma conjunta cuando tuvimos que trabajar en el paisaje o cuando tuvimos, por ejemplo, el caso del Banco Nación, que sacamos un segundo premio, y donde Cora nos asesoró y aportó ideas para ese proyecto. Que a todo esto, Cora, te debo decir que en tu página, que estuve mirando el otro día, tenés el el Paseo del Bajo, que también hicimos juntos, pero no tenés el Banco Nación, ¿eh? Tenés que sumar a tu Me página. olvidé, qué sé yo. Te Bueno, olvidaste. Así me que lo estoy decirle, anotando, me lo estoy anotando. anotá, subir Banco Nación, que es muy lindo proyecto, que en realidad merecía el primer premio, en realidad creo, tendríamos que haberlo ganado. Y, y no, y hablando con sabes que del jurado, yo no, creo que esto no te lo comenté, pero hablando con el jurado el día que fuimos a recibir el premio, el presidente del banco dijo, bueno, que hubo mucha presión de parte de lo que sería la línea del banco, o sea, todos los arquitectos del lugar que vean como medio raro que pongamos árboles en el interior del Banco Nación, que pongamos vegetación ahí adentro. Este, a lo cual, después, Fabio Grementieri, que es un arquitecto patrimonialista muy Sí. vinculado a todo esto, me dice, si esto no pudieron entenderlo, que incluso el mausoleo de Adriano, inicialmente, estaba rodeado de cipreses. O sea que parte del mausoleo, que si bien era de piedra y demás, tenía toda una coronita de cipreses rodeándolo. O sea que no estaba ajeno a la arquitectura más dura o más clásica el hecho de la presencia de los espacios verdes. Cosa que si lo hubieran, digamos, yo no sabía, después lo busqué, el proyecto del mausoleo de Adriano, que está en Roma, camino al Vaticano, cuando cruzas el puente aparece ahí, está cerca del Ara Pacis de Richard Mayer. Este, y bueno, ahí descubrimos eso. Y después, bueno, Cora también trabajó con nosotros en el parque en el Paseo del Bajo, que fue tercer premio, también, y recientemente hicimos algo más, después no. Pero bueno, no, Sí, creo que hicimos algún otro, ya no sé. sí, Son muchos años y muchos concursos. mucho- claro. Pero bueno, tuvimos dos premios con vos, o sea, eso nos Sí. trae buena suerte, mutuamente. Y bueno, ya nos va a contar más esto conté nuestro vínculo en particular y por qué podemos hablar con confianza y le podemos preguntar bastante del tema. Bueno, fue profesora en la Universidad de Itela, donde ella también nos invitó a dar algunas charlas. Así que bueno, los Profesora dejo no, directora del posgrado, y yo del directora. posgrado en arquitectura del paisaje en Maritela. Bien. Claro, no tengo acá todo, porque tiene un currículum, si quieren, después googleenla, Cora Burgin, Y viene con perdón, su perdón, socio Sebastián Mouso. perdón, Sí. perdón, y una excelente terraza, un excelente paisaje en esa universidad, ¿no? Claro, también. Ujú. Perfecto. Buenísima. No Bueno, la traje hoy para mostrar, tiene un pero montón Pero de, la o vimos sea, en la página, se la trasladamos después a los chicos. Es muy lindo claro. eso. bueno. Bueno, contanos esto, ¿de qué se trata la arquitectura del paisaje? ¿O cómo vas a empezar? Yo te habilité compartir pantalla, cuando quieras Yo puedes voy compartir. a... Ahí está, veo a Mónica Mariaca también, conocida del Centro de Arquitectos Paisajistas, que está acá presente, la veo. Hola, Ah, bueno. Mónica. Estoy viendo entre todos los nombrecitos que aparecen. Eso. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla porque directamente voy a empezar a explicar un poco de qué se trata esto. Dale. Pum, pum. Acá. Bueno, una cosa que quiero decir antes que nada, ustedes estudian arquitectura, le estoy hablando a los chicos, ¿no? Va, a los chicos que ya no son tan chicos, pero bueno.
La arquitectura se construye, se diseña, se la piensa, se compra el terreno o se trabaja sobre un lugar, se la piensa, se la diseña, se proyecta, se construye. Y una vez que está construida, yo podría decir que está construida. Voy a ser corta, uno en los temas de paisaje tiene un lugar, tiene el espacio, lo piensa, lo diseña, lo construye y ahí recién empieza a trabajar este paisaje. O sea, una vez que uno pone las plantas y eso, las plantas a veces tienen 1 metro de alto o un árbol que después va a ser, qué sé yo, no sé, a ver, algo que todos conocen, un roble, un jacarandá, pongamos, para que tenga esos 8 metros de altura y esos 6 metros de diámetro. Ahí recién en el momento que nosotros lo plantamos, empieza a trabajar este paisaje. La arquitectura, una vez que la construimos, está. Después uno va cambiando, le puede ir cambiando el color de las paredes, cambiar de lugar una ventana, después lo habita y pasan cosas, y pasan un montón de cosas cuando uno habita un lugar. Pero la arquitectura, la parte construida, que es la que nosotros, como arquitectos, yo soy arquitecta de base, de origen, digamos, lo que nosotros como arquitectos construimos, está listo el día que está construido. El paisaje, el día que está construido, empieza recién a trabajar. Eso es una gran diferencia. El arquitecto generalmente termina su obra y se va. El paisajista termina de construir su obra y vuelve, y vuelve, y vuelve, no solamente como curioso para ver cómo está lo que uno hizo, sino para ver si creció bien, si las plantas tienen la forma que uno quería, si las cosas que quedaron a la sombra soportan esa sombra. O sea, es una gran diferencia, a pesar de que todos empezamos agarrando con un lápiz y empezamos a dibujar, tenemos una idea, la metemos en un papel, en un AutoCAD, en lo que sea. Entonces hay que pensar a futuro. Los árboles a futuro. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser todo eso cuando esté? Una pieza de arquitectura, ya sabemos cuáles son las sombras que va a tirar, y el día que está terminada vemos dónde hay sombra, dónde no hay sombra, si funciona el agua, etc. Una pieza de paisajismo, recién a los muchos años la vamos a ver como realmente es, qué sombra proyecta y qué efectos tiene con las temperaturas, con el asoleamiento, con la humedad. Lo vamos a ver después de muchos años recién. Los parques, en realidad, todo lo que es la parquización, no son piezas únicas. Por más que una urbanización también son un montón de piezas que están, no sé, por ejemplo, la estación Solá, que ustedes tienen, el viejo proyecto de la estación Solá, que son un montón de edificios, etc. La parquización es algo que conecta, une, relaciona, articula todo lo que está construido, incluyendo las calles, los edificios, la gente, la parquización. Es un sistema, una red, un filamento, une, relaciona, vincula, liga, articula, dirige, estructura. Cuanto mejor diseñado está o mejor pensado está, mejor funciona toda esta red de relaciones. En lingüística, el conector es una palabra que une las partes de un mensaje y establece una relación lógica entre oraciones. Algún tipo de semejanza entre los enunciados, relaciona ideas entre sí, expresa una suma de ideas y establece una relación lógica entre las partes. Y los conectores temporales ordenan los acontecimientos en el tiempo. En el paisajismo, el tiempo es absolutamente fundamental. Todo es una cuestión de tiempo. Uno puede, si tiene la habilidad o si se inspiró o si la necesidad a veces lo dio, uno puede diseñar y proyectar muy rápidamente. Pero el tiempo es el que va a decidir si todo esto funcionó como corresponde.
como fue pensado. O quizás a veces las cosas funcionan de una manera distinta y sale bien o sale mal. Este lugar donde ustedes están trabajando, tenemos que pensar, hay que dejar de pensar en el objeto o en la, digamos, en la ubicación específica del lugar de ustedes. Este lugar tiene topografías que tienen que ver con el resto de la ciudad. Estas topografías definen los cursos de agua naturales que había en el lugar. Aunque ustedes hoy no los vean, estos viejos arroyos o ríos urbanos que había, aunque no los vean, están, porque la topografía lleva el agua hacia esos lugares más bajos. Si no lo ven, es porque quizás está entubado, como el arroyo Maldonado y otros tantos arroyos de la ciudad. Entonces es fundamental, porque el agua es fundamental en el paisaje, la presencia o la falta de agua, ¿no? Porque también la falta de agua puede definir muchas cosas. Nosotros estamos en lo que es o era, no sé, ya hoy en día con el cambio climático, no sé, pero lo que es la cuenca, que es la pampa húmeda. Y hay cosas que fueron cambiando mucho, el clima ya no es parejo, sino que cada vez o llueve menos, pero cuando llueve, llueve más intensamente en un periodo muy corto. Con lo cual, todas las zonas de las partes más bajas de la ciudad están sujetas, o están, digamos, sí, sujetas a lo que son posibles inundaciones. Entonces, ustedes están trabajando en esta zona, donde hay una cuenca, donde está el riachuelo, nada más ni nada menos que el riachuelo, quiere decir que todo el agua va para allá, porque esta es la parte más alta de la ciudad, el agua va para allá. O sea, el agua va a ser fundamental cómo ustedes la tratan en este lugar. Durante muchos años, cuando todos estos arroyos fueron entubados, el agua era mala palabra, porque inundaba, porque hacía barro, porque etcétera, etcétera. El agua es algo fundamental, hoy en día no podemos desperdiciar una gota de agua. Entonces, bienvenido si llueve, bienvenido si se inunda, pero ¿cómo tratamos esos lugares? ¿Cómo hacemos para poder recuperar esa agua y poder reutilizarla? Esta es la zona donde ustedes están trabajando, por acá, ¿no? ¿Es esto? Acá. Así es. Es esta zona. Si nosotros veíamos, acá está el riachuelo, o sea que toda esta zona alta, acá atrás un poco contra el riachuelo, toda esta zona acá recibe el agua. Cuanto más densamente está urbanizada la ciudad, menos agua se absorbe en el terreno y más agua corre por arriba de las calles. Y va a las alcantarillas, etcétera, que no siempre dan abasto, ¿no? Entonces es fundamental pensar en de qué manera nosotros podemos hacer que el agua se absorba y que no se vaya directo al Río de la Plata o al riachuelo, donde sea. De qué manera nosotros podemos aprovechar esa agua para que quede en el lugar que estamos diseñando. Después también tienen que mirar cuáles son las otras relaciones urbanas que hay. Está el Parque Patricio, la Estación Solar, bueno, o sea, Parque Patricios, todo esto. El proyecto de ustedes, como yo decía, todo esto es un sistema de relaciones en la ciudad, con lo cual todo esto forma parte del proyecto de ustedes. Acá, esta plaza, esto. No las dejemos separadas del proyecto. Tienen mucha relación con lo que ustedes están diseñando. Esto es de un proyecto viejo que hice una vez, que es el soterramiento del Sarmiento, con el parque arriba, pero lo que más nos importaba en este proyecto era todas las calles que unían parque con parque, parque con parque, acá. O sea, todo este sistema de relaciones que nosotros podíamos tejer. Todo esto, este proyecto solo no sirve de nada. El sistema de relaciones y cómo podemos expandir esta red es lo que nos importa.
todos los sistemas lineales, o sea, las veredas, el arbolado urbano, etc. El arbolado urbano es fundamental, que es lo que yo les decía acá, que es lo que une todo. ¿Qué calles nosotros, dentro del sistema que ustedes están proyectando, podemos usar para unir y ampliar esta red de parques? Esto acá abajo es muy interesante para los que les interesa el diseño urbano. Miren el Paseo de San Juan en Barcelona, Passeig de Sant Joan. Búsquenlo porque está muy bien explicado en la web y pueden ver todos los diseños. No todo funciona tal como está proyectado, les aviso, pero no es tema de esta charla ahora. Pero es muy interesante todo este ensanchamiento de veredas que se hizo. Fíjense que esto era la vereda hasta acá, o sea, la calle iba desde acá hasta acá. Y lo que se hizo fue hacer una bicisenda en el medio, ampliar las veredas y dejar la calle como para transporte público y transporte ocasional. Todo esto forma parte de un nuevo sistema que se une a la ciudad y que está formando parte de la red de lo que ustedes van a estar diseñando. No vean a la pieza de ustedes como un sistema único. Y después también lo que vincula es el sistema de transporte, que es importantísimo. Cómo funciona el sistema de transporte en relación con estas calles y con lo que ustedes están diseñando. Porque el sistema de transporte puede ayudar y también puede arruinar y puede dividir al medio cualquier proyecto. Hablando de sistemas lineales, ¿no? ¿Qué más interesante que lo que es todo el proyecto de Burle Marx en Río de Janeiro? O sea, las veredas. La vereda no es solamente un lugar por donde se camina, la vereda es un lugar que construye todo un sistema de relaciones. Entonces, todo lo que es la parte por donde la gente circula, ténganla muy en cuenta cómo va a ser eso. Bien, cambiemos de tema. El parque, esto no es esto solo, es la atmósfera que está por encima, las copas de los árboles con la sombra que proyectan abajo. O sea, es todo un sistema de layers que funciona en conjunto. Después viene el equipamiento, los solados, y después viene lo que ustedes ven, que es la epidermis. Nosotros en un parque lo único que vemos es el dibujito de lo que está por arriba. Pero por arriba pasan cosas. Y por debajo están las raíces, las infraestructuras, el suelo, las napas, etc. Todo esto es lo que ustedes van a estar diseñando. Ustedes no trabajen solo en la piel. Trabajen en las sombras, en el aire, en los vientos que pueden venir por distintos lados, las raíces. Escuchen, por debajo tienen las cañerías urbanas, tienen un montón de otras situaciones que tienen muchísimo que ver con el proyecto también. O sea, este es el proyecto. Así. Desde el aire hasta las napas suburbanas, subterráneas. Bien, como yo decía, el proyecto de ustedes tienen que ver con el agua. Para lo cual ahora traje una serie de, vamos a ir a ejemplos directamente. Esto es un proyecto en Brooklyn, un arroyo industrial, hace unos años era esto, era lo que había quedado en este arroyo. ¿Qué se hace con esto cuando hoy ya es parte de la ciudad? Ustedes en la estación Solá tienen también muchas infraestructuras industriales, postindustriales, abandonadas o dejadas. ¿Qué se hace con esto, no? Ya no puede quedar el agua en este estado, ya no pueden quedar las márgenes así, porque todo el borde está urbanizado. Lo que se hizo acá es armar todo un sistema de relaciones nuevamente, donde todo lo que alimenta o llega a este arroyo puede ser a la vista o subterráneo, no importa, pero todo lo que llega hasta ahí
toma el agua, recibe el agua, lo lleva o por superficie cuando va por la vereda o por la calle, o por raíces o por debajo. ¿Vieron cuando, por ejemplo, tenemos en la calle que está la plantera, donde está el árbol plantado? Que mucha gente, qué sé yo, dice, bueno, esta ciudad es toda de cemento, pero puede ver un agujero de donde sale una planta. Eso no es una maceta. Eso es algo que por debajo se relaciona y por debajo recibe agua desde abajo y a su vez absorbe agua desde la atmósfera, desde el aire. Entonces, todo este sistema, que es el arroyo, que son las calles que lo cortan, les digo, esto, préstenle atención a esto, porque esto lo deberían estar dibujando ustedes en los planos de ustedes. En las puntas de las calles, en este caso hay humedales, que es donde viene el agua por la calle y se absorbe y se limpia antes de entrar al río, para que no entre todo, o sea, todo lo que está en la superficie de las calles, que está lleno de hidrocarburos, etc. Todo eso lo tenemos que de alguna manera filtrar antes de llevarlo a los acuíferos de vuelta. Entonces, bueno, estos son pequeños humedales, etc. Los árboles en relación con los espacios verdes, y todo esto forma un sistema que ya no es ni el río ni el parquecito este que está acá, es todo. Lo mismo pasa con los edificios que ustedes tengan en los bordes. El techo, las cubiertas verdes, trae el agua a cisternas, etc. Y después, bueno, el aire, la evaporación. Bueno, esto quizás es un poco más complejo y más largo, pero piensen que todos los edificios que ustedes tienen alrededor, de alguna manera tienen que estar recibiendo el agua, llevándolo a algún lugar con el cual después podemos regar, todo el pavimento, o sea, el agua, si no va a lo que es el riachuelo, que tiene que llegar limpia, ojo, el agua de la superficie de las calles tiene que llegar limpia al riachuelo. Fíjense cómo lo hacen. Y si no, que vaya a una cisterna, con la cual volvemos a regar. Esto es la Villa Olímpica, acá en Buenos Aires. ¿Qué hicieron acá? Delante de las calles, todo el agua de la calle va y se junta en una parte que está un poco más baja. O sea, el agua no va a una alcantarilla. El agua va primero a estos lugares con plantas obviamente adecuadas para bancarse el agua, y se infiltra nuevamente a la tierra, y después desde ahí alimenta los acuíferos, y después otra parte se evapora, vuelve a la atmósfera y ayuda a que vuelva a llover. Este es un ejemplo de acá, de la ciudad. Bien, yo les decía que ustedes están con un trabajo de patrimonio industrial, y les voy a mostrar un proyecto en Alemania, en la zona de las siderúrgicas, de producción, digamos, de trabajo con el acero. Es una región enorme de Alemania, bueno, con enormes fábricas abandonadas durante varios años, porque la ciudad se fue acercando a estos lugares y estas fábricas ya no podían estar dentro de la ciudad. Algo parecido con lo del arroyo que les mostré antes. Situación industrial, la ciudad que va empezando a acercarse, y esto, zona de abandono, porque ya no se pueden estar sacando camiones con enormes sistemas de cañerías, etcétera, de la ciudad, con caños, con acero, etcétera. Se hizo un concurso, y este concurso lo gana Peter Latz, es un estudio muy conocido. Perdón, esto a veces trabaja solo. ¿Qué le pasa? Acá. Esta es toda esta zona industrial, entonces se toman lo que son las avenidas, las calles,
todo lo que, lo que eran las viejas infraestructuras se los integra a este proyecto. Fue muy interesante este proyecto, porque casi todos lo que hicieron fue proyectar un parque. Y esta gente del estudio lo que proyectaron fue un sistema de parques y aprovechando absolutamente todo lo que había. Jardines, parque de agua donde estaba el río, el parque de las vías donde había vías, etc. Se usó todo lo que eran las infraestructuras. A veces cuando no se podía usar se lo adaptó, pero para además mantener lo que es la memoria del lugar. Y eso es otra cosa que es muy importante. O sea, no decir, esto no sirve, esto ya fue. O sea, tratar de mantener lo que es la memoria del lugar. Por ejemplo, estas eran las placas, que están acá a los costados, donde se fundía el acero. Todo esto se usa para la plaza metálica. O sea, este gran edificio terminó siendo un edificio cultural, etc. Y se usan todos los elementos que se pueden usar, obviamente no todo se puede. Pero sí es muy importante ver qué es lo que se hace con todos los restos de este patrimonio industrial. Los alemanes y la gente de los Alpes, del sur de Alemania, les encanta la escalada. Bueno, empezaron a transformar estas viejas chimeneas y paredes en lugares de escalada. Dejaron las viejas infraestructuras y le metieron un tobogán extraordinario que debe ser muy divertido. Pero fíjense cómo queda todo este parque. No es un parque con cosas recortadas, un caminito. Es otra concepción. Ojo que este parque es de fines del siglo pasado todavía, entre los 90 y los 2000. Pero ya es un concepto nuevo. Se usa una cuestión con la señalización, que es muy importante. Se pintaron de colores. Rojo significa peligro, no te podés acercar. Verde, podés venir porque seguramente ya no gira. O sea, todo lo que es la señalización. Se le dio, y esta es otra cosa muy importante, a la gente del lugar, digamos, a las organizaciones no gubernamentales o a las asociaciones barriales, se les dieron algunos lugares para que estas asociaciones barriales las trabajen y las usen, y ahí diseñaron distintos lugares dentro del parque. O sea, no todo uno lo puede pensar. Uno también puede dejar para que la sociedad y los habitantes del lugar usen de alguna manera determinada. Seguro que esto va a estar mucho mejor cuidado si lo hizo gente con ganas de aprovecharse, de apropiarse del lugar, y no si viene alguien y le diseña algo, lo pone ahí y ahora lo tenés que usar como yo te lo diseñé. Entonces la participación ciudadana es muy importante para el mantenimiento de los lugares. Un vivero, muchas de las plantas que plantaron al principio no funcionaron, se hizo un vivero con las plantas que había para reproducirlas y son las que después se plantaron en el lugar. Y después la iluminación, ¿no? Maravillosa. Bien, esto es otro proyecto muy chiquito en San Francisco que es fantástico. También acá hay una fábrica, hay un enorme estacionamiento. Y el que lo diseñó encontró algo muy interesante, que cuando soplaba el viento soplaba muy fuerte. ¿Qué hacemos con eso? Lo único que hizo, fíjense, fue hacer como dos paredes por donde cuando viene el viento de acá, entuba el viento y silba. Bueno, y después estos son unos pequeños terraplenes, pero el viento silba y este lugar tiene el silbido del viento incorporado. Eso es parte del proyecto. Y esto que les mostraba, o sea, con estas pequeñas modificaciones en la topografía, como el viento viene desde acá, acá te sentás al resguardo del viento. El silbido y el resguardo del viento.
Ese es el proyecto y tenés la visión de toda esta bahía maravillosa. Esto en la China, un parque lineal al lado de un río, contaminado, se hicieron los trabajos de descontaminación, se limpió lo que es la vegetación, o sea, seguramente estaba lleno de árboles y maleza, etcétera. Se hizo como una limpieza, dejando los árboles que digamos que tenían más, digamos que podían proporcionar una sombra y que permitían ver de un lado al otro, ¿no? Y se diseñó un enorme banco, que es este banco. Divinísimo proyecto, muy copiado. En Libertador, en Figueroa Alcorta, donde se sube como para ir hacia la facultad, pusieron unos bancos rojos, solo que no tuvieron la calidad de diseño como para hacer realmente un banco, pusieron banquitos de 2 metros. La escala, gente, tengan en cuenta la escala. Yo no sé el parque que ustedes están haciendo, pero ¿cuántos metros son de largo, Bosco? 100 metros a lo sumo. Está bien, 100 metros a lo sumo. Ahora, 100 metros, pero vos no ponés poner un banquito de 2 metros. Claro. No, en La nuestro caso, escala Cora, en nuestro caso, porque nosotros empezamos hablando de parque, pero después yo no sé si existe alguna definición exacta de cuándo es un parque y cuándo es una plaza. Porque nosotros estamos por debajo de los 10.000 metros, o sea, debajo del tamaño de la manzana para el desarrollo del proyecto este. Sí. ¿Cómo se llamaría? ¿Plaza o parque esto? ¿Hay alguna definición? Probablemente sea un parque, pero como yo al principio les decía, este parque, aunque sea un parquecito, no existe en sí solo, no existe solo. Es todo el entorno, es qué es lo que conecta. ¿Qué te pasa si, por ejemplo, ese parquecito de una manzana tiene un banco, bueno, color violeta, de una determinada forma y una determinada característica? Pero en la otra cuadra, en una esquina que sobró, aparece de vuelta ese banco. Ajá. Y 3 cuadras más allá, en la otra plaza, aparecen 5 de esos bancos. Entonces vos recorres Bien. y vas con el auto o vas caminando o en la bicicleta y de repente te parece que es todo parte del parque, porque encontraste un elemento o encontraste algo que hace que esto se te agrande, que sea otra situación. Ya no es solamente este lugarcito que vos estás diseñando. Bien. Acá, todo este banco. Claro, una escala divina, ¿no? Pero miren lo que es. Tiene la cultura de la muralla china, después de todo. Además, es lo mismo. además, sí. Trae Algunos de estos son luces que proyectan para arriba y otros son plantas que salen. Pero esta situación continua es lo que, y esto es lo que hay. Están los árboles que había, la limpieza del terreno en parte, porque si no, no podrías transitar por ahí, y este banco, nada más ni nada menos. Bueno, hay que aclarar una cosa, prohibido hacer bancos lineales a partir de ahora. Pues yo no sé todos los proyectos. Bueno, depende. Mirá, no tengo unas imágenes, pero de unos lugares, en un lugar en Badalona, cerca de Barcelona, Ajá. hay un lugar frente a unas vías que quedó como un parque, y hay como 3 cuadras, que en cada cuadra hay un banco de los 100 metros de largo, Ajá. donde está toda la gente sentada mirando a ver quién pasa. Y esa es la actividad del lugar. Está bien, hay mucha gente mayor, es muy divertida la foto, es interesante porque se ven llenos de patitas y bastones también, ¿no? O sea, hay mucha gente mayor que vive en Badalona, pero a la gente le gusta sentarse. Bueno, está integrado y está pensado para el que vive en ese lugar y que lo va a usar. Pero en serio, 100 metros más 100 metros más 100 metros de banco. Todo mirando para el mismo lado. Porque enfrente está el gran veredón, como son estas ramblas de Barcelona, donde están los chicos patinando. O sea, los jóvenes se mueven, van y vienen. Y la gente mayor está sentada mirando. Y eso es, de eso se trata el lugar, ¿no?
O sea, la persona que hizo ese banco largo entendió lo que es la idiosincrasia del lugar. Acá sigue el banco y ya fue. Bien. Uy, se me va a ir un poco largo. Este es otro lugar ya posterior, porque es del 2008. Piensen en lo que les mostré antes de Duisburg Nord, que es este parque en Alemania, en la zona de la siderurgia, y este hecho en el 2008 en Chicago. ¿Qué es lo que hacen acá? Acá era una playa de maniobras de las vías, como ustedes tienen en su lugar. Lo dividieron en 4. Un parque de plantas, este parque con cosas medio para mirar, para jugar, que ya las veremos, esta escultura de Amish Kapoor y un gran escenario. No hicieron una gran cosa, hicieron un lugar dividido en 4. A mí personalmente no me interesa tanto, me da como la impresión que el que lo proyectó tenía todas estas ideas en la cabeza y no sabía cuál descartar, no cuál hacer, no sabía cuál descartar. Y eso es muy importante cuando ustedes diseñan. Hay que elegir, porque una vez tiene un montón de ideas, todas, qué sé yo, de las 27 ideas, 7 pueden ser buenas, pero en ese lugar, ¿cómo elegimos? Bueno, llega un momento donde uno tiene que recortar y elegir qué es lo que va a ser del lugar, y jugarse a una. En este lugar me da la impresión, acá se ve bien, me da la impresión de que, hey, ¿qué le pasa? Bueno, digamos que no sabía cuál elegir. Lo cierto es que todos los lugares se llenan. Entonces, esa es la contraparte. También puedo decir que en ese lugar, en ese sentido, quizás funcionó. Yo personalmente, no sé, a mí no se me ocurriría hacer 5 cosas en un solo lugar. Pero bueno, hoy en día es la que yo llamo las plazas del zapping. Uno tiene un poquito de cada cosa y está un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá. Bueno, es una elección también. Claro, ahora, esta plaza está frente al Museo de Arte Moderno de Chicago. Sí. Y O acá sea, a la derecha está el río, A la derecha está el río, claro. con un frente de río bastante interesante. Y de alguna manera hay una pasarela también que conecta elevado el museo con el Acá, parque este. acá, esta, Claro. para allá. Sigue el museo para acá. O sea, pero ¿y qué pasa esto? Es cierto lo del zapping, digamos, y de la variedad de. Está buena la idea de zapping de paisaje. ¿Y cuál sería el problema de hacer zapping? No, es una elección, como te Sí, digo. sí. No, Hoy en día, después les muestro unos parques que se están haciendo hoy en día, ya no se hacen cosas tan construidas, ni tan, donde cada cosa está tan diseñada en sí, donde hay tanto uso de recursos. ujú. No es que es un problema, simplemente a mí personalmente, pero no digo que esté mal, Sí, a mí me pero en sorprendió un este lugar tan lugar. grande, Sí. ¿cómo? A mí me sorprendió ese lugar porque ahí donde están a la izquierda, que está la fuente de agua con los chicos jugando en el agua, en esa parte bueno, el edificio, el pepino, el poroto de Anish Acá, Kapoor. Claro, esta parte, por ahí encontrar eso, después ver a Anish Kapoor. Después me acuerdo cuando estábamos ahí en lo de Frank Gehry, que es el teatro ese, me sorprendió la altura de las pérgolas, que son muy bajitas en realidad, y medio sentís como que las muy tocás. bajitas, Claro. te aplastan, sí. Sí, pero yo lo sentía como que le Estas. daba escala precisamente ese cosa. Y de golpe había unos conejos que corrían por ahí por el parque, digamos, era como, sí, realmente, Sí, 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 sí. o sea, sí, Eh, aparte, bueno, Chicago parece una ciudad para arquitectos maravillosa, ¿no? Realmente, sí, pero también está el río del otro lado y está el sí, frente del río sí. y hay muchas otras cosas, qué sé yo, no sé, Ujú. a mí me abruma. A mí me encantó este lugar, me parece. Sí, sí, Aparte es sí, muy sí, me vital, divertí un muy, rato, muy Yo usado me por la divertí, gente, qué me sé yo. pareció también, como que la gente lo usaba Sí, mucho. por eso te digo, es una cuestión de elección. Ujú. Cuando uno diseña, elige Bien. y decide.
Y se juega. Millennium Park. Sí. No, yo acá me saqué la foto delante de esto, debajo de eso. O sea, lo que hacen todos, ¿viste? Claro, es que están ahí abajo del poroto ese, El maravilloso. BIM, sí. El Sí. espejo. O sea, me hubiera encantado el gran parque con esto en algún lugar y un poco de silencio alrededor. Me hubiera encantado, porque la ciudad tiene sus ruidos y todo. Claro. Pero bueno, es así. Esto es divertidísimo, es lindísimo. Los pibes acá se meten las patas en el agua, etc. Sí. No, porque no es, para decirle a los chicos, no es un espejo de agua, no es un estanque con agua, sino que es No, un esto piso. mide en la parte más profunda quizás 20 centímetros. Sí, pero es un Con piso de agua en suerte, realidad. 15, sí. Es como un Y charquito. esto es un LED, una pantalla de LED que va cambiando el dibujo. Y cuando pone la boca así, escupe el agua. Cuando la cierra, no escupe el agua. Es como una, sí, es una pantalla. Sí, sí. Bien, sigamos un poquito. Hoy en día con la escasez de recursos que hay, con la escasez de agua, lo difícil que son los mantenimientos, porque todo esto, o sea, si nosotros vemos el Millennium Park, tiene una cantidad de horas de mantenimiento infernal, de recursos, de uso de recursos, que hay que pensarlo. Hay toda una parte alrededor de la parte donde está el Lurie Gardens, que son, vuelvo, perdón. Esto de acá abajo es una especie de vivero, con todo plantas que van floreciendo en épocas distintas durante el año, flores, y acá aparecen carteles donde dice qué es lo que está florecido hoy. Y está la fotito de las plantas florecidas. Todo este borde es un borde de como unas mallas, como unos canastos de malla cima, o sea, unos canastos de un reticulado, donde adentro hay plantas y donde afuera está todo perfectamente podado. Todo esto tiene un mantenimiento, una poda infernal. Esto, para que esté verde, tiene riego, tiene también mantenimiento, fertilización. Fíjense, todo esto, o sea, son recursos que hoy en día, bueno, hay que ver si uno los quiere gastar en esto, ¿no? Me parece que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hoy en día pensamos paisajes ecológicamente sensibles, regenerativos, visual y espacialmente atractivos, culturalmente comprometidos, resilientes y flexibles. El diseño del paisaje trabaja sobre el cambio y en respuesta al cambio de los sitios y su naturaleza, los usuarios y sus comportamientos. No son solo los parques, los paisajes urbanos son las esquinas, los rincones, las estaciones intermodales de transporte. Cada pieza es parte del paisaje urbano. Cada pedacito, ustedes tienen una plaza de 1 hectárea y pico, pero cada pedacito de eso significa algo. Alguien lo tiene que cuidar, alguien lo tiene que plantar, alguien tiene que sacar el yuyo, si es un yuyo que es invasor. Entonces, y el camino, si es de un material mal hecho, va a durar poco, y si está bien construido, va a soportar el paso de la gente, etc. Entonces, hoy en día, hay que pensar en todo eso. Ya no es como los jardines italianos, franceses. Los ingleses son más respetuosos con eso, pero los franceses que están todos podados, cortados, caminitos derechos, el borde del camino perfecto, etc. Creo que no nos podemos dar ese lujo. Y tampoco nos podemos dar el lujo de que sea una vegetación que yo tenga que estar podándola todo el tiempo, y de algún tipo de vegetación que con el poco tiempo se pierde, o que no, digamos, que no soporta el lugar,
O sea, hay que ser muy responsable. Cuando ustedes proyectan arquitectura, también son muy respetuosos con eso. Que la casa dure el tiempo que tiene que durar, que el edificio esté construido no para que no se venga abajo, sino para que se mantenga bien. Bueno, la parquización es lo mismo. Y el tipo de parques que se proyecten y diseñen tienen que tener que ver con eso. Los parques de Palermo, de Carlos Taís, son parques que fueron construidos hace 120 años casi, 100 años, y siguen siendo válidos y la vegetación se sigue manteniendo y fue creciendo tal como fue diseñada. Y si nosotros no le hiciéramos nada, seguiría sobreviviendo y muy bien. Y está lleno de otros parques donde todo el tiempo tiene que haber un jardinero haciendo algo, un señor, y cada vez hay menos jardineros, que todo el tiempo tiene que haber alguien metiendo mano y gastando recursos y poniéndole nafta a la cortadora de pasto, y gastando ese recurso. Creo que hoy en día uno no debería poder darse ese lujo. No solo en la Argentina, no, en el mundo creo que no se debería. Entonces vamos a unos parques modernos que para mí también son polémicos. El Highline es uno de los parques más caros que se hicieron. Yo no sé si los alumnos, si vieron algo de esto, porque tiene que ver con urbanismo realmente. Digamos, esta vieja vía de tren en el Meatpacking District que se dejó de usar y se la transformó en un parque lineal hermosísimo. La primer parte del parque, que es esta que estoy mostrando acá, carísima, muy linda, todo el hormigón que se usó en cantidades infernales. La segunda etapa ya tiene menos, y la tercera etapa les diría que prácticamente tiene vegetación y unos caminos que digamos, entre las vías que se rellenaron con algo, y ya con muchísimo menos recursos, y es sumamente interesante también. Esto a los arquitectos nos encanta, porque cada pieza que se diseñó para esto, la verdad que es un placer. Pero bueno, imagínense elevar cada piecita de esta divina diseñada, divina, con unas grúas enormes desde acá abajo hasta acá arriba. Cada pieza llevada una por una hasta acá arriba. El consumo de recursos para hacer esto fue infernal. Hay que pensarlo. Es interesante, nos encanta la buena arquitectura. Me encantó además el diseño de esto porque creo que en total son 5 piezas nada más que componen todo, y con esas 5 piezas digamos, se compuso todo este diseño. Acá hay jardineros todos los días, ustedes así lo ven como silvestre, todos los días hay jardineros, porque no es que, yo quiero, a mí todo el tiempo me piden, quiero hacer algo que tenga poco mantenimiento. No me importa si crecen un poco los yuyos. Poco mantenimiento, te digo, cuanto más yuyos, no es tan así, pero digamos, cuanto más yuyos tenés, más posibilidad tenés de que haya yuyos invasores y que te coman todo lo que hiciste, y que además no sean nativos, etc. Entonces, bueno, interesantes estos proyectos, fantástico, levantó muchísimo económicamente toda esta zona. Por supuesto que la gente que vivía antes acá se tuvo que ir, o sea, el proceso de gentrificación fue importante. No sé si los chicos saben lo que es gentrificación, pero sería interesante que lo discutan en algún momento. Sí, yo Que es voy cuando una zona... tomando nota de algunos temas, y justo iba a anotar lo de Sí. gentrificación para comentarlo. Después lo hablan con los chicos. Sí. Pero en síntesis, cuando vos tenés una zona muy venida abajo, cuanto más la transformás para que se venga arriba, más cosas caras empiezan a aparecer y la gente que vive en el lugar se tiene que ir. Es más complejo que esto, pero ponele que más o menos se puede definir así. Estos son otros parques nuevos que se están haciendo, también del mismo grupo, James Conner Field Operations, que son los que hicieron el Highline. Ya, esto es del otro lado de Manhattan, no sé si es Brooklyn o ya es más en Queens o donde sea,
ya se hicieron cosas más, diría, más para el uso de la gente y con mucho menos recursos. Y esto fue en plena pandemia. Este lugar, fíjense cómo se pudo adaptar a la pandemia. ¿Se acuerdan cuando había que poner un círculo porque había que mantener distancia social? Bien, sobre este parque dibujaron todos estos círculos para que cada familia pueda usar su círculo, y durante la pandemia, el famoso coronavirus que sufrimos todos, adaptaron este parque para que todo el mundo lo pueda usar. Esto se llama resiliencia, esto se llama poder adaptarse a los cambios que vienen, que cada vez son más intensos, que cada vez son más fuertes y más imprevisibles. Nadie se hubiera imaginado que íbamos a tener que hacer, o ahí por lo menos que iba a haber que hacer estos círculos para que la gente esté distante entre sí, en vez de hacer lugares para que estén todos juntos. Bueno, este lugar se adaptó fenómeno. Y esto es el Olympic Park en Londres. Es un parque muy nuevo que hay, que debe tener 6 años, 8 años, con un río y con un lugar donde se junta el agua para después utilizarla para otros temas, etc. Bien, este parque está pensado y plantado con vegetación que sí se va manteniendo sola. Y no solo que se va manteniendo sola, sino que está combinada entre sí para poder seguir sosteniéndose. Supongo, les pongo el ejemplo, la abeja que poliniza acá, y después acá, después permite que un pájaro venga y coma la semilla de esto que fue polinizado, y lo vuelve a reproducir en el lugar, etc. O sea, es todo un sistema que funciona, que no incluye solamente al hombre, la mano del hombre y el piso no sé, la pared bien diseñada. Incluye todo un sistema donde todo lo que compone, digamos, nuestro hábitat, todos funcionan y colaboran para que esto funcione. En el mismo parque hay unas partes, bueno, un poco más como más con pasto cortado, pero en general son muy pocas las zonas con este criterio. O sea, todo esto es parte del Olympic Park. Y fíjense qué divertido acá, en un puente que hicieron, que pusieron estos espejos donde se refleja lo que está a lo lejos. Es un pequeño recurso de diseño en algo existente, en un puente que había. Ah, volví a la Villa Olímpica. Bueno, perdón, debía estar en el otro lado esta foto. Esta imagen. Esto que es donde se junta el agua de lluvia para poder después reutilizarla. No importa, se mezcló. Y este es otro parque, los voy a marear, perdón, pero bueno, no sabía cuál sacar. O sea, otra vez como en el Chicago, en el Millennium Park, que no sabía el señor que lo diseñó qué elegir. Bueno, elegí de más acá, pero no importa. Este se llama Parque entre las tres vías, Park am Gleisdreieck, que es Gleisdreieck, es el parque entre el triángulo de las vías, que está en Berlín. Divino parque. Dejaron simplemente toda la parte central pelada, con un pasto que a veces está lindo y a veces está horrible. Este pasto no se riega, ¿eh? Es lo que creció. Y lo que creció cada tanto se lo corta. Y después tiene esta cosa enorme, como les decía, en Barcelona, este banco larguísimo, un banco larguísimo donde pasa de todo. Podés tomar sol, te podés tirar, podés estudiar, podés ir con tu compu. Un enorme banco. Este es el parque. Y estos son los juegos para niños, que son extraordinarios. Por acá corre el agua y los chicos hacen un barrial acá que es maravilloso. No tiene hamacas, qué sé yo. La hamaca es esta, a mí me dio miedo esta hamaca, que es altísima, fíjense. De acá para acá,
Pero bueno, está bárbara. La verdad que debe ser divino marcarse acá. Pero son como algunas cosas que hay ahí en el parque, pero todo como que forma parte de lo mismo y es poca cosa. En realidad el parque es muy grande, tiene estos juegos de agua, toda esta gran superficie y el banco largo. Y después hay una pequeña parte que está aparte, que es como para hacer skateboard y para jugar a la pelota, y etc. Y esta Petra Blaze, búsquenla, es una paisajista moderna de ahora. No sé si conocen, bueno, no, por ahí no conocen todavía, este edificio que se llama el Bosco Verticale, que es este edificio Eso en Lo Milán. vimos ahí en Milán, sí. en Milán. Sí, sí. Yo no quiero ni pensar la cantidad de hormigón que usaron para que en cada piso se mantengan árboles enormes. Tengo algunas fotos mejores que no las encontré ahora, pero esto es una bestialidad, es todo un bosque vertical. Bueno, Io qué sé sono yo, para mí, il bosco orizzontale. sí, nosotros tenemos el bosque horizontal, sí. Y acá abajo, esta Petra Blaze lo que hizo fue esta grilla nada más donde suceden cosas adentro. Esta foto no es muy nueva, pero acá tiene una parte con unos juegos infantiles, el anillo con unos juegos infantiles lindísimos, que es un gran anillo del cual cuelgan hamacas, cosas para treparse, etcétera, re lindo. Y todos estos cuadraditos de acá están llenos de plantas, entre comillas, silvestres, pero también pensadas para bancarse casi solas. Para que un paisaje se banque solo hay que pensarlo mucho. ¿Eh? No es que simplemente uno lo deja. Acá. Este parque fue muy usado en la pandemia, justamente, porque también daba como lugares distintos para estar. No sé por qué está toda la gente junta, pero bueno. Pero decían que justamente era muy interesante porque ya hacia los finales de la pandemia, o sea, la gente por fin tenía este parque grande para usar. Bueno, y volvemos a esto que ya les había dicho, o sea, piensen que el parque no es una superficie, no es una piel, el parque empieza en la atmósfera y termina en el acuífero. Es un sistema de layers muy importante. Y acá hay una guía de análisis donde, bueno, está la ubicación, esto después lo miran con cuidado, ¿eh? Los antecedentes, historia, los límites visuales y físicos, cómo es la organización espacial, qué usos, esto para mí es lo más importante, qué usos, o sea, obviamente el clima, el microclima y el suelo, pero los usos, si va a ser un uso pasivo, activo, contemplativo, si va a ser de descanso, el tipo de usuarios que va a tener y los días y horarios de mayor o menor ocupación. Hay un error muy grande que se hace en todas las plazas, ya se está dejando de hacer un poco, pero sigue, que hay un lugar para jugar al ajedrez para los mayores, que nunca se sientan en la plaza a jugar al ajedrez, pero un lugar para sentarse, un lugar con hamacas, un lugar, una calle para que hagan patineta, o sea, en una plaza de 100 metros ponen todo. Yo creo que si nosotros pensamos este sistema de relaciones que decía, si ustedes buscan un poco qué otras plazas y qué lugares hay cerca, bueno, quizás uno puede diversificar un poco y decir, bueno, en tal lugar cerca de la escuela obviamente vamos a poner los juegos, etcétera. En tal otro lugar vamos a poner otra actividad, para los mayores por ahí para que sea más tranquilo o darles un lugar más tranquilo. Los pibes que hacen mucho ruido, los adolescentes que son bárbaros, pero quizás pueden tener, no necesitan estar exactamente todos juntos, todos en el mismo lugar. Vos vas a una plaza y si no te persigue un perro, te pasa por encima un pibe con la patineta y otro que está sentado y se queja. O sea, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta.
Uno puede pensar un poquito, bueno, con el parque que ustedes hagan, piensen un poco qué es lo que van a poner, dónde lo van a poner y si van a poner todo ahí adentro. Bien, es todo. Bueno, muchas gracias, Cora. Me mantuve en la hora que me pediste, creo. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la charla. Un placer. Y llega el momento de las preguntas entonces ahora. Porque, digamos, todo este planteo, el panorama que nos llevaste por el mundo del paisaje y darle una mirada experta, digamos, porque nosotros en realidad empezamos hablando del paisaje, pero sin por ahí la profundidad del contenido. Esta idea inicial que tiraste, fundamental, de que vos terminaste la obra de arquitectura y te fuiste, terminó. La obra de paisaje cuando la terminaste empieza en realidad, ¿no? Porque es cuando vos decís, bueno, pongo una plantita así, pero viste, incluso muchas veces cuando vos ves la obra terminada, decís, bueno, sacan las fotos y la ves 10 años después con toda la vegetación, decís, ah, bueno, ahora la estoy viendo. Mirá, cuando terminaste de plantarla, el cliente llora. Ajá, Dice, ¿esto es todo? claro. Pero la otra cosa buena que tiene, ahora que pensé, es que vos te quedás en la obra, nosotros nos vamos y tratamos de no volver nunca. No, no, bueno, está bien, no, muchas veces te digo, lamentablemente hoy en día muchas veces no nos toca. Suponete que haces algo para un consorcio, para un edificio o algo, después entra, viste, el consorcio y ya no puedes ni entrar. Claro. Pero bueno, por suerte sabéis que tenemos varios de estos lugares donde nos siguen llamando cada tanto como para dar una opinión o hacer una readaptación y eso. Ajá. Eso es bárbaro. Bueno, yo rompo el fuego con un par de preguntas, ¿te parece? Porque no sé si... Sí, y después los chicos que arranquen con lo que les parezca. Por ejemplo, hay un término que vos usaste en la plaza de Brooklyn, creo, que son los humedales. Acá hay humedales, dijiste. ¿Qué son los humedales? es muy fácil. Nosotros, teóricamente, la ciudad de Buenos Aires estaba lleno. O sea, son las partes más bajas donde el agua teóricamente queda como retenida más tiempo Ujú. y donde pasan un montón de cosas. Viste que ahora está con la ley de humedales y todo eso. O Sí. sea, es todo un tema que está en el Congreso. Es lo que permite que no se te inunden áreas aledañas. Es lo que son las partes más bajas de la ciudad, son las que, de la ciudad, bueno, del territorio, Ujú. las que permiten que el agua quede contenida, que se filtre lentamente, Ajá. que no vaya toda por las alcantarillas al río de la Plata, sucia como va desde la ciudad, que quede ahí, y que además te mantenga nuevamente lo que es el régimen de lluvias, o sea, ese humedal permite que se mantenga la humedad, que vuelva a evaporar, que Ujú. vuelvan las nubes y que estas nubes te vuelvan a tirar el agua para abajo. Ujú. Bien. O Y sea que tiene es un algo en una escala, digamos, que nos excede. O sea, es un concepto, pero no es algo para aplicar, o sí, bueno, o sí como en la Villa Olímpica, digamos. No, Donde, eso no son humedales, en realidad se llaman bioswales, se llaman sistemas urbanos de drenaje sustentable. En vez que el agua, nuevamente, en vez de que el agua vaya a las alcantarillas, se junta en este lugar, mantiene la humedad del lugar, pero además va filtrada hacia los acuíferos, para abajo, y la que sobra, recién esa se va. Y si querés, la que sobra, la juntás por debajo en un caño cribado y la llevas a un reservorio, y de ese reservorio volvés a regar. Sí, bien. Cora, sí me llamó la atención el tema que trae Patricia también de las no alcantarillas, ¿no? De la Villa Olímpica. ¿Funciona el sistema? Por supuesto. Y funciona bien. Ahora, entonces, ¿esto hablaría de la no necesidad de alcantarillas por ahí para urbanizaciones futuras? No, Tenés que porque empezar a hacer una ciudad nueva. agua rápida también. Supongo que hay como cosas distintas, ¿no? O Sí. sea, la alcantarilla. Además, estos lugares tienen otro componente, que es que
En general, cuando no llueve, están prácticamente vacíos. Ujú. Cuando llueve, eso es un reservorio natural, que toman parte del agua. Ujú. Ujú. Bien. ¿Cómo ves el tema del dengue en relación a ese? No es interesante, no está bien. No, bueno, no, claro. Bueno, por eso te digo, los pros y los contras, ¿no? De todo esto, de este sistema. No, pero siempre te rebaten cuando uno quiere hacer una sequía o algo de ese tipo, te dicen el dengue, como si fuera el fantasma, Sí, y uno se queda sin bueno, poder es que hacerlo. es el fantasma, es parte de la situación, pero el problema es que es parte de la situación porque todo el sistema que está alrededor está impermeabilizado, entonces se concentra en muy pocos lugares. Ahora, si nosotros no queremos tener dengue, tendríamos que, ¿cuál sería la solución? ¿Asfaltar todo? Tampoco. No, desde ya que no. Pero ni bien planteas un espejo de agua o una zona húmeda, siempre está, agitan este tipo de Sí, ya lo argumentaciones. sé. Lo que pasa es que cada cosa tiene sus pros y sus contras. Si la, No, si creí que la- tenías algún secreto como para evitar o para No, no lo contrarrestar ese hay. Yo no argumento. lo Yo para tengo. Bien, rebatir cuando te venían con ese argumento, ¿qué le digo? Era, ¿no? claro, No, claro. el problema es que son pocos los lugares que quedan en la ciudad. Por eso en la Villa Olímpica, que se hizo toda una zona nueva, sí, estará ahí el dengue. Ahora, yo me agarré dengue hace 4 años, en la esquina de Álvarez Tomás y Concepción y Dorrego. Claro. Ujú. ¿Por qué? Porque había un charrito, están estos charquitos de agua al lado de la vereda que no filtraron Ujú, bien, y un día me claro, picaron varios mosquitos, y una semana después tuve una fiebre infernal. Oh, Y no claro. estaba ni en la Villa Olímpica ni en humedad. Ujú. Ujú. Así que, sí, Cora, Cuando empezó, volviendo al tema del preguntón. sí. Vos hablaste de jardines franceses e ingleses en un momento, como haciendo una diferenciación. no, ¿Qué, jardines franceses, ingleses, italianos, que yo esta cosa toda recortada, topiaria, prolijita. El jardín qué inglés diferencia tiene mucho encontrarías menos de entre eso. franceses e ingleses? ¿Cómo se define eso? El inglés son grandes praderas, son árboles que crecen en su forma natural. ¿Mm? Si vos te fijás, el jardín francés, París, Ujú. los árboles que están en la calle en París, están todos podados contra la parte de los edificios, hay una distancia de 2 metros o 3, depende del ancho de la vereda, pero 2 metros, todo podado por dentro, Ujú. para que no choque el edificio. Ajá. O En sea, Inglaterra los disciplinan la plátanos, vegetación, los franceses le ponen, totalmente, y, sí. y los ingleses la Son, dejan están más muy libre. disciplinados. Exacto. Ujú. 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 Cuando empezaste a la charla, dijiste que los chicos iban a tener que pensar cómo tratarían el agua, ¿no? Entonces, mi pregunta tenía que ver con cómo conducirla y demás, si se conduce, si se absorbe y todo eso. Entonces, ¿cuáles serían los recursos que ellos tienen, ¿sí? Para pensar en el agua? O sea, el ABC, las 3 cosas que ellos pueden decir, bueno, ¿cómo tratas el agua? Bueno, puede ser de tal o cual manera. ¿Qué le dirías? Primero, pensar cuál es la topografía del lugar. Ujú. Entonces, con la topografía, ver de qué manera podés usar para que el agua no se desperdicie, Ujú. para que en la parte más baja del terreno el agua después no se escurra y se vaya, sino que ver cómo la podés juntar. Ujú. Pero la cosa principal es también de usar plantas que no requieran mucha agua. Ujú. Hoy en día hay que pensar en eso, que la vegetación no requiere... Mirá, contrariamente a lo que pensamos, estamos en la pampa húmeda, ya Ujú. lo dije al principio, pero qué sé yo, hoy en día nos queda bastante poco. Digamos, si nosotros pensamos en estos últimos 4 meses o 5 meses, casi no llovió. Ujú. Ahora arrancará. Mm. Bien, y ¿sabés qué pasa? Y cuando arranque, va a arrancar, en 2 días van a caer 200 centímetros cúbicos, milímetros de agua, 200 y nos va a inundar absolutamente todo, y la ciudad no va a estar preparada para eso. Claro. Claro, por eso, entonces tenemos esas 2 cosas, o sea, por un lado
no necesitar del riego, pero a su vez tenemos que pensar en conducir el agua cuando viene el agua, digamos, a raudales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, en paisajismo la topografía también es un número 1, no sé si lo puse acá. Tum, 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 tum. Bueno, si no sí, está en suelo, topografía. La topografía es la que te conduce el agua superficial. Mira, hay unos parques también diseñados por Taís, que está nuevamente en Figueroa Alcorta, yo les diría que a la altura de Monroe, por ahí donde está, ¿cómo se llama? Donde sube el puente para ir a la facultad. Echeverría, sí. Echeverría, bueno, en esa zona. Los tenía diseñados Taís con una pequeña, pero les diría que mínima, parte más hundida en la parte central. Pero mínima, para que el agua se retenga, para que no se desperdicie. Por supuesto que llegó un genio en algún momento que dijo, ay no, acá se junta un poco el agua, y lo llenó de tierra y le hizo una pequeña comba y puso todo riego artificial. Y bueno. Claro, ahora, el nombre que se le da a estos jardines de bajo consumo es jardín xerófilo, ¿verdad? Plantas Bueno, xerófilas. sí, pero eso ya no, eso ya es el extremo. Eso sería en California, en la Baja California, en los lugares donde no llueve nada y que son jardines, digamos, para decirlo en palabras que todos conocen, con plantas que parecen cactus, que no lo son, pero digamos, eso sería un jardín xerófilo. Claro, como desértico, digamos. Claro. Claro, pero No por hace ejemplo, falta llegar a ese extremo, y menos acá, que bien. tenemos un clima. Bueno, ciertamente yo este año no recuerdo que haya habido días de mucha humedad. ¿Se acuerdan cuando se decía a ustedes que son grandes? Lo que mata la humedad. Lo que mata es la humedad. Bueno, hace mucho que no me duelen los huesos. Claro. Che, y bueno, yo veía, por ejemplo, en Chicago, en el partido, ¿cómo se llama? El proyecto Zapping del Millennium, Sí. el césped. A mí me tocó la vez pasada hacer un proyecto para Paraguay bajo normas LEED. Y entonces, una de las cosas que dice, no pongan césped porque trae mucho consumo de agua. Y decían que teníamos que usar cubresuelos. ¿Mm? Esto es, digamos, ¿cómo se hace en una plaza? Porque el cubresuelo me parece que no resiste mucho el caminar por arriba, por ejemplo. El césped se la No, la banca. otra, no, en LEED por supuesto que no podés usar casi césped. Cuando hacemos proyectos LEED, hay un momento que llenamos las planillas, y las planillas solas, viste, ya están como, ¿cómo se llama? Están preconfiguradas. Si pongo tantos metros cuadrados de césped, ya automáticamente me va diciendo qué consumo de agua tengo para tal superficie y todo. Y te la rebotan, no se puede. Poco sí. Te caes del sistema, del lead. Sí. O lo dejás, Como el alemán, el de Berlín, que decías. Claro. Hay épocas que el césped está feo, hay épocas que crece más y le salen florcitas silvestres, y hay épocas que está bárbaro. Es así. Claro, Todo no está. eso hoy en día es fundamental, ¿eh? Ajá. Mira, antes se regaba con agua de red, ¿vos podés creer? Todavía en las casas se riega con agua de red, porque acá no la cobran. Andate a Uruguay a regar con agua de red. Prendés Esto el aspersor 12 minutos y te sube la cuenta de agua y te fundís. Ajá. En las plazas lo que se está usando a veces es hacer perforaciones. Cuando tenés el Puelche o algún acuífero más o menos cercano, podés hacer eso. Claro, en este Es caso, para la más, plaza. Sí. hay algunas zonas donde la napa está muy alta, donde viene bien hacer eso. Un molino. También sería bárbaro. Claro, y en este caso, para nuestra plaza,
El tema sería tener un reservorio, por ejemplo, para el agua, para bombear después para el riego, seguramente. O como que Pero bueno, depende si tenés una cierta pendiente, si no, ¿cómo la vas a llevar hasta ahí? y fabricar la pendiente para ir llevándola a algún Estamos lugar. interviniéndolo, sí, en la topografía la estamos moviendo, sí. Sí. Bueno, si tenés cómo hacerlo, bien. Viste que en LID, justamente, en LID tenés que poner los días de lluvia para cada época del año. O sea, es todo un cálculo muy complejo que hacemos siempre, donde tenés que calcular la época de mayor lluvia y la época de mayor sequía, con eso haces como un combo. Hay épocas donde, por más que quieras, no vas a juntar una gota de agua. ¿Cómo regás? Bien. O sea, o sea, en este caso ya pensando en el futuro, pensando en Uruguay, digamos, esto se tendría que bancar sin agua de red, básicamente. O sea, el riego Sí. de este lugar. Sí, En pero LID lo además que el podés agua de red, hacer es, en situaciones extremas, te permiten usar un poco, pero también tenés que, cuando llenas la planilla, cuántas plantas tenés de tanto consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. además, perdóname, no, el agua de red no es perjudicial inclusive para la vegetación. Podría serlo si tiene mucho cloro. Claro. Mm. Igual es mejor un poco de agua que nada de agua, Sí, claro. pero bueno, sí. Bueno, ya preguntamos Mira, en mucho nosotros. Barcelona hace muchos años fui a unas plazas muy lindas que había. Mi hija vivía ahí en una época, con lo cual fui algunas veces. Y hubo un año que fui donde las plazas que estaban ahí cerca de la casa habían cambiado, pero radicalmente. Y había un cartel en catalán: disculpe, este año no podemos regar, no sé, algo por el estilo. Este año la plaza tiene esta configuración, se la ve de tal manera porque no podemos regar. Ajá. Y entonces, bueno, allá usan el saulo, ¿no? Que es esta arena gruesa. Y entonces, bueno, estaba lleno con esta especie de arena pesada, gruesa, en la plaza. Bueno, California, en Los Ángeles, todas estas zonas, vos no podés regar. Qué sé yo, bueno, podrá Trump o no sé quién es esto, pero va, que vive del otro lado, en realidad, no importa. Pero no podés regar. Y se usan plantas que se la bancan si no las regás también. Tanto por la parte aérea como por el tipo de raíces que tienen, eso, ¿no? sí, ¿de los alumnos alguna pregunta? Sí, que pregunten los alumnos. Claro. Sí, yo tenía, es más, o sea, parte de curiosidad y parte de lo que estamos planteando en nuestro caso. Estamos tratando de generar situaciones en donde se junten agua a partir de un invernadero. Un invernadero que tiene plantas, en este caso estamos pensando en tropicales, o sea, mucha humedad, bastante agua y demás. Teniendo en cuenta la situación de la falta de lluvias o la poca cantidad de lluvias y demás, ¿qué tan viable se vuelve eso? O sea, construir un invernadero con plantas que requieran humedad y agua y demás, cuando vos pretendés juntar el agua de la lluvia para utilizarla en función de ese microclima artificial, o sea, ¿es realmente viable hacer una cosa así hoy por En hoy? Misiones sí, Porque pero nuestro planteo es ese, hacer algo tropical, ¿y por que qué algo vamos a tropical? necesitar agua. No, perdón, estamos Se hablando, nos- acá en el programa aparece un invernadero también, o sea que hay un sector Sí, de 300 metros que es un invernadero. Quería aclarar eso, digamos, para que conozca Cora de Sí, que que... no tiene por qué ser tropical, puede ser de Sí. otro tipo de clima, pero bueno. Perdón, ¿se puede opinar? Sí, Sí, claro. claro. sí, dale. No, dos cosas. Primero, si es un invernáculo productivo. Otra es un invernáculo educativo. Y hacerlo a tu justa medida de lo que tenés en disponibilidad. No te mandes con plantas, qué sé yo, de Centroamérica porque te van a costar mucho ¿Qué mantenerlas. sugerís, Hacerlo de la Horacio? justa medida. Pues también va a estar acorde a la humedad que puedes disponer, la cantidad de agua que puedes disponer, el mantenimiento también. Y si va a ser, ojo, si va a cultivar banana para vender o va a cultivar alguna especie rara para que la vayan a visitar. Es como que
vos tenés que determinar perdón, me metí demasiado. En No, ese no, dale, invernáculo, Horacio, dale. gracias. En ese invernáculo, ¿qué es lo que querés hacer? O sea, si es Quiero decir, lo productivo, lograron en 1800 y pico en Kew, no lo vas a poder lograr vos ahora. sí, ¿Qué con sugieren? la humedad que hay orien- allá, ¿no? ¿Qué sugiere? Que lo orientemos, que le demos una finalidad a ese invernadero concreta para orientar No. justamente. Primero hay que saber para qué es el invernadero, lo que Claro. dice Horacio. ¿Es productivo? ¿Es para reproducir plantas para después venderlas? ¿Es para hacerlo tipo un botánico para que la gente vaya a mirar? Esa era la idea original, que sea un lugar de visita y de Ah. recorrido más que un lugar de desarrollo comercial, digamos. Ok. Claro. ¿Mm? ¿Y por qué no es un lugar representativo de las plantas nativas del lugar? ¿O de algún Hay que- lugar más o menos cercano como para... Claro. Claro, en la Villette es que hay un invernáculo que no es tan grande. Sí. Y está recorrido por miles y miles de turistas, por ejemplo. Tendrá algunas especies raras. Pero por eso digo, fíjate a cuánto lo querés llevar, porque por ahí tampoco una rareza tan... Hoy día lo sacás, más allá de poder tocarla, creo que le va a interesar más a los botánicos, ¿no? Ujú. Al público en general es relativo. Claro, porque bueno, esto que decías, Cora, en un momento hablando de los usos, definir claramente el uso, qué uso va a tener estos lugares, porque eso es lo que te orienta también el resultado, ¿no? ¿Y qué destino, no? El uso, el destino que va a tener, sí. Bien, Mira, en la Villa Rodrigo Bueno, sí. en la Costanera Sur, La vivera. Tuve algo que ver con eso, porque yo fui director de proyectos en ese momento. bueno, a ver, Bueno, me acuerdo que planteamos en un momento este tema del vivero, como actividad productiva para porque tenían una orientación gastronómica ese lugar. sí, Y yo propuse un sector que ahora después de eso se desvirtuó un poco, porque después yo no estuve más ahí, pero sé que las mujeres del complejo, del conjunto, armaron este vivero, que se llaman la vivera porque son todas minas las que están ahí, sí. no hay tipos. Entonces, la vivera, y bueno, creo que ahí hacen sus cultivos, sus plantas pero con orientación gastronómica, me parece que era para la comida todo. Bueno, es una finalidad, Ujú. Bien, es una finalidad productiva. sí. Claro, pero no por eso. En este caso no era la misma idea, sino que tenía una actividad, lo que planteamos inicialmente, no sé si después se transmitió así o si cada uno después lo adoptó como quiso. Pero bueno, es cierto que tenés que tener claro qué uso va a tener, qué función va a Escúchame, cumplir. cuando construís arquitectura, ¿no sabés lo que vas a hacer ahí? ¿Para qué es? Claro, que va a ser Bueno, esto es lo el match. mismo. ¿Por qué? Porque mira, no hay cosa que soporto menos que cuando voy a asesorar un trabajo, me dice, bueno, acá qué plantita puedo poner. Mirá si yo voy y te digo, ¿qué ladrillito querés poner en esta pared? El No, dibujito, pero el dibujito no, siempre. Decime un dibujito, me parece un proyectito. no, es exactamente lo mismo, no. Es más, van a sobrevivir mucho más las plantas que todo el resto. Este, Bueno, entonces, con respecto a la chica que preguntó lo del vivero. Está bien, suponete que puede ser que por algún motivo se quiera hacer un vivero de plantas tropicales representativo de la región de Misiones o del noreste argentino. Por algún motivo, yo no sé cuál, pero digamos, ponele todo es válido, ¿no? Estamos proponiendo ideas. Bien, entonces habrá que ver cómo se hace para poder juntar el agua, para poder regar ese lugar con agua, cómo se hace para poder reproducir las plantas, para no tener que traer 80 camiones con plantas de Misiones, desde dónde vas a conseguir la vegetación. Hay que pensarlo, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Es una posibilidad. No sé, quizás hay en ese barrio, es toda una... qué sé yo, es toda una sociedad o la comunidad es mayoritariamente del noreste argentino. Y tienen ganas de tener su vivero que los represente. Bueno, ¿por qué no? Te hago Ahora, una pregunta con respecto al vivero y la constructibilidad. Digamos,
nosotros en general en plan B prohibimos los techos de vidrio, ¿no? Decimos, techo de vidrio no. Ahora, en este caso, ¿es inevitable el techo de vidrio para un vivero? O sea, ¿hay viveros que funcionen sin techo de vidrio concretamente? ¿Con qué techo lo querés hacer? No, pregunto nada más. Bueno, ¿querés que entre la luz o no? Depende qué plantas vas a poner. Si querés Claro. que entre la luz, va a tener que ser de policarbonato, de vidrio armado, de nylon de 900 micrones, qué sé yo. Bien, ¿Querés que entre la luz o no? claro. Bueno, para que crezcan las plantas necesito que entre luz. Sí, está bien, pero también podés hacer con plantas del sotobosque de Misiones, que son todas las que crecen debajo de los árboles. Entonces tendrá otro tipo de luminosidad. Claro, pero sería limitado. O sea, básicamente un vivero, por definición, digamos que tiene que tener un techo vidriado. O sea, yo lo digo, te dije como No, un provocativamente. techo que permita que pase la luz. Bien. Y Luz quizás cenital. ¿Cómo? Luz cenital, no luz lateral, Sí, digamos. y no es lo mismo. Por eso. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hablábamos, chicos? O sea, luz que viene de arriba. Sí, sí, igualmente no es lo mismo sol directo que un lugar iluminado, pero en sombra, digamos. O No, sea, no. Por eso te digo, pero las plantas... claro, por eso puede servirte un techo que no deje entrar el sol, por ejemplo, si tenés las plantas adecuadas. Mirá, en el Parque Santa Teresa, en el norte de Uruguay, en varios lugares debe haber, pero hay un umbráculo que es Sí. maravilloso, que es como si fuera un vivero con la forma de un vivero, pero todo hecho de troncos y de cañas, ¿eh? Donde la luz entra tamizada y es divino. Pero bueno, tiene la vegetación apropiada para eso. Bien. Es como que te tenés que poner de acuerdo a qué vegetación querés. Tú vas a tener agua de lluvia, la cual nobleza obliga, la tenés que recolectar. Tenés que Claro. calefaccionar, tenés que tener algo de ventilación, si no matás las mismas plantas en el mismo invernáculo. El suelo puede ser absorbente o no. Si vas a producir el ciclo de las plantas que vas a elegir, qué sé yo, si haces un orquidiario, por ejemplo, es un tema. Puede ser un paseo, la puedes vender. Tenés que ordenar un poco el programa para poder armar los 300 metros cuadrados, que al fin y al cabo no son tantos. Claro. Pero ya te complicaron. Bueno, no vamos a llegar a tan especializados. Pero, no No, sé, pero Arturo, piensen para qué lo quieren, piensen para qué Claro, lo no, quieren, y tampoco van a estar diseñando ni haciendo un programa de qué plantas va a haber ahí adentro, porque no es lo que están estudiando. Sí, la finalidad es diseñar el paisaje y no convertirse en un especialista en botánica en 2 Adentro de meses, un ¿no? vivero, y no, porque además no lo van a Claro, hacer, no van a poder hacerlo en exactamente. este tiempo. ¿Eh? Ujú. Pero sí bueno, piensen para qué y traten de más o menos ingeniárselas, de ver cómo van a resolver para la finalidad que ustedes querían. Porque el perfecto. proyecto que ustedes están haciendo es un invernáculo, un vivero. ¿No? O sea, Sí, es toda la plaza. Eso es un ahora, detalle dentro de la plaza. Que sea en ese, razonable, nada más. en ese paisaje que está rodeado de un conjunto de viviendas de interés social y demás, se hablaba de huerta comunitaria, de cursos de huerta productiva, con lo cual hay plantas dentro de la huerta que también en algún momento podrían estar internadas en el invernadero. Y sí, En que fin, quizás las reproducen ahí adentro y después los llevan a la claro, huerta. exactamente. No Claro. tiene que ser estrictamente una selva tropical lo que se quiera reproducir, sino condiciones lógicas para poder Sí, cumplir roles alternativos, ser educativo, pregunto una productivo. cosa. Eh, Sí, Cora tiene muy buen ojo siempre. Yo me acuerdo cuando le mostraba los proyectos, dice, no, pero ¿qué te pasó con esto? Y digo, escuchá lo que dijo Cora. Si nos animamos y terminamos con esto, mostrar un proyecto y que Cora dé su visión, ¿cuál elegirías, Arturo? No sé si Cora lo querés y hacer. ya que habló Ana, la mandaría al frente, mirá. Ana, que muestre su proyecto. Dale. Claro, por supuesto. A Entonces, ver, dejamos de compartir. Cora, dejás de Anita, compartir vos y vemos qué hizo Ana. No dale, sé Ana. si Yanni tiene la última entrega. ¿Cómo dejo de compartir? A ver, espérate. Hay una cosa que te va a aparecer dejar de compartir pantalla. Si no, yo te saco. Acá ya, no, ya está Dale. acá arriba está. ¿Qué querés hacer?
Ana, Dale, ¿querés? ¿lo tenés yo- a mano? Si Yani Si tiene acceso necesitas, a... yo comparto. Dale. Dale. Sí, porque para hoy no subimos nada concreto, hicimos avance, pero todavía no está subido, así que son avances como separaditos. Bien. Pero Vos bueno, estás, no hay Ana, problema. y Samantha, ¿con quiénes están? Ana y Sami, sí. Ah, las dos. Bien. Bueno, comparto. Dale. A ver, acá estamos. Ana, ¿querés contar? Sami. Bueno, Sami, Dale, dale. partimos de la base que tenemos un terreno súper irregular, en donde aprovechamos para, en esta plaza que tenemos que usar de nexo entre la estación de las vías del tren, entre todas estas viviendas y el faro de la cultura que va a haber al lado, decimos, bueno, es un terreno irregular, aprovechémoslo para usar formas que tengan otros ángulos que no sean ortogonales. Y de ahí planteamos la posibilidad de hacer una grilla con hexágonos, esos hexágonos partirlos en 3 para darle más flexibilidad, y a partir de eso empezamos a diagramar no solamente los ejes principales dados por las calles, que coinciden bastante con los ángulos de los hexágonos, sino que también nos dan los puntos más importantes del terreno que tendremos que resaltar. Y ahí es donde decidimos poner el invernadero como el corazón de la plaza. Y alrededor de estos ejes y este invernadero empiezan a surgir los otros espacios para las distintas actividades. Así que bueno, por un lado tenemos el invernadero, que son los 3 hexágonos más un cuarto hexágono de parte complementaria. La idea de estos hexágonos, de este invernadero, es que cada célula tenga un impluvium, por eso te decía lo de la recolección del agua, se genera a través de lo construido. Tenemos un corte nuevo que está mucho más claro y se nota mucho mejor, que es lo que habíamos hablado con Arturo la otra vez. Todavía acá no está, pero bueno, el impluvium lo que tiene de diferente es que el punto focal o el punto central, digamos, mal dicho, del hexágono está desfasado de ese centro. Entonces nos permite tener otro tipo de juegos, otro tipo de espacialidades adentro y demás, y nos da ese recorrido que estamos buscando interno. Así que bueno, por eso también nuestra duda es, si bueno, nosotros estamos pensando en un invernadero tropical, pero bueno, con el tema de que cada vez llueve menos y que es un lugar que requiere mucha humedad y mucha agua, por ahí no es lo más conveniente. Y encima estamos planteando que con la recolección del agua de lluvia regamos y abastecemos a todo el parque, que, o sea, es más agua todavía y tal vez no alcanza eso. Entonces, por ahí no es la forma. Te pregunto, con los 3 hexágonos, con lo que se recolectan esos 3 hexágonos, ¿ustedes querían regar todo el parque? Eso es lo que desconocemos, porque desconocemos qué tanto tendríamos que recolectar para abastecer, o sea, qué cantidad de agua sería necesaria para poder abastecer. Eso obviamente depende de las plantas, depende del césped que ponemos y demás, ¿no? Pero bueno, O el césped esa que era no como ponen. nuestra idea Sí, tímida. porque incluso habíamos pensado en hacer estanques internos y entonces es como que, bueno, quizá no sabemos cuánta agua tendríamos que recolectar para poder abastecer todo. Entonces no sé si sea algo En viable principio o ya no. les digo que eso no va a alcanzar, pero ni ahí. Pero Perdón. bueno, nada, es un cálculo, o sea, hay que pensar, no sé, Horacio, qué decir, con poca agua, o sea, una lámina. Desconozco. Creo que en realidad son 5 hexágonos. Pues hay un hexágono celeste. ¿Eso que es un reservorio? Claro, no, Claro. el celeste en realidad era como una especie de espejo de agua. Bueno, ahí tenés no es que- acuáticas, tenés ribereñas, tenés no te va a alcanzar. Lo que sí tenés que ver, porque ahí entras en material vegetal de bajo mantenimiento. Ahora, referente a las plantas, hay catálogo de especies exóticas. No son tan exóticas estas las puedes mantener con un invernáculo de baja complejidad. Si elegís otras que son más complejas, existen otras más complejas, por así decir. Una curiosidad, la calle que divide los 5 hexágonos
con el hexágono de los juegos, ¿es importante? ¿Cuál? Perdón. No. La diapo No, es anterior. interno, es un camino interno. Y Sí, acá ese sabés es el por qué camino no, interno que Vuelvo tomamos a- como eje principal Acá. de Pero- la plaza. no es de automóviles. No. No, no es de automóviles, es todo Perdona que me peatonal. meta en el diseño, pero ¿y por qué no los vinculás? Cosa que el tipito que camina en un momento se encuentra con los 6 hexágonos, el grande y los 5 chicuelos. Digo, es una marca muy fuerte en el camino. Sí. Te divide un parque y otro, y tranquilamente puede ser uno solo, donde lo que hace es caminar. No Y le no das tanta quita- importancia a la movilidad, al camino como movilidad, sino de pronto te encontrás adentro de un gran parque. Ese camino, Sí. inclusive, el hecho de que vos quizás unas toda esa parte, no quita que no puedas tener algún sendero que lo atraviesa. Correcto, sí. Puede haber, pero quizás no es una calle, no sé. Tiene mucha importancia, fíjate en el mismo grafismo. Inclusive el que debería ser celeste de agua, debería ser, tenés que llegar con mucha accesibilidad, hasta puede ser más grande y puedes abarcar, perdona, me estoy metiendo en el diseño, ¿no? No, Que perfecto. No, está bien, digo, está porque bien. Todo, puede ser un todo referente muy, muy grande, más allá que juntes el agua, porque una vez que juntás el agua, la mandás al reservorio, después necesitas una bomba con energía eléctrica para que la distribuya en el resto del parque. Pero eso es inevitable, ¿no, Horacio? O sea, a ver, Sí, porque si no tenés que trabajar con gravedad y no podés acá. claro, por eso. O sea, siempre vamos a caer con algún elemento electromecánico. Sí, claro. Eso es inevitable, claro. Ahora, pero discúlpeme, Sí. con respecto al tema del diseño, yo quería hacer alguna acotación, ya que lo estamos viendo. Por un lado, me parece que si se armara una especie de grilla general, pero porque acá parece como muy limitada a la forma. Si fuera directamente una grilla hexagonal, pero completa, yo estoy tirando acá algunas líneas para ver más o menos por dónde va. Esto está mal, pero bueno. 1, 2, 3. ¿No? Y que entonces, Te da, bueno, te da hexágono, sí, te da hexágono, está bueno. claro, pero Te da que te dé hexágono. hexágono, pero hexágono a No, full. no regular, pero te da hexágono. Claro, pero que vaya tirando, o sea, En que, realidad- que todo el piso tiene que estar armado así. Y después elegir qué Claro. partes Esperá, eliminas y esperá, qué partes. Mario, Sí. esperá que. Ana, dale, Claro, métete, a ver. en realidad sí está pensado así, o sea, la Muy grilla bien. le hicimos literalmente poniendo todos Pero los no se hexágonos. reconoce, no se reconoce. Claro, en el dibujo no se ve. Igualmente, la vez pasada con Jorge y con Arturo terminamos como de ajustar unas cosas que tenemos que cambiar todavía, que por eso no entregamos nada concreto. Hicimos avances por separado, pero todavía no está lo más O sea, integrador, digamos. Es Pero- correcto lo que decís vos, Mario. Pero Va a les ser cuento así. una cosa. En general, el cerebro como autoordenador, digamos, ¿viste? El cerebro siempre le gusta ordenar las cosas. Por eso nos gusta hacer el Tetris, digamos, porque vamos acomodando las cosas y nos da satisfacción. Entonces, pero en algún momento tenemos que reconocer esa trama que acá parece totalmente dispersa. Aparecen como fragmentos de hexágonos que no terminamos de reconocer. Ahora, si pudiéramos completar la imagen, aunque falten partes, uno dice, bueno, reconozco esta hexagonalidad del coso. Y llevada más al extremo, la hexagonalidad, se me ocurre que esas formas no pueden ser hexágonos extruidos, son hexaedros las formas que tienen que salir de ahí. ¿Y qué es un hexaedro? Es un polígono, es un volumen con 6 lados. Googlearlo y ver si... O sea, sería no regular, digamos. Claro, que no tenga paredes verticales. O sea, que también sean hexágonos en el espacio, espaciales. ¿Sí? No sé si es un hexaedro, capaz que es un dodecaedro, qué sé yo, Complejo. claro, un sólido platónico, no sé. Pero es algo, tiene una forma que no necesariamente es un hexágono extruido, que es lo que hicieron ustedes. Es algo más que eso. ¿Mm? Yo- Si no me equivoco, más abajo en alguna de las láminas siguientes está la grilla que en el esquema no sale, pero que en realidad los senderos están respetando esa grilla. Bueno, quedó súper chiquitito, pero Yo creo que se ve dividido así, como que todo Ahí muy abajo. Ahí a la disgregado izquierda por, está. por los caminos No, secundarios. más y arriba, por- en recorrido del paseo. Yo creo que es por eso que se ve quizá todo como Ahí picado. está, ahí arriba, ahí en ese pedacito de recorrido del paseo. Al lado de Solados Blandos.
No alcanza a entenderse que esa grilla domina. Yo creo, Parecen hexágonos volviendo tirados en un- medio. Sí, decimos. volviendo un poco a lo que dijo Horacio, creo que con lo que hay que jugar un poco, pero también, bueno, ¿cuándo es la entrega? En noviembre, a fin de noviembre. Bien, ustedes, no, pero es importante porque ustedes van a tener que jugar ahora. No necesariamente todos los caminos, o sea, por eso, tiene mucho que ver la representación y lo que ustedes se imaginan acá de cada uno de los caminos. No todos tienen por qué ser esta raya blanca que divide todo al medio, o sea, puede estar sugerido, puede ser de otro material, sin dejar de leerse quizás esta cosa hexagonal que a ustedes les interesa que se lea. Empiecen a trabajar con la materialidad de cada lugar y si unen una parte con otra o sea, los 4 hexágonos con el grande que está abajo, quizás eso les da otra cosa, ¿no? Me parece que hay un tema de representación todavía también. Son chiquitos, por ahí que... No, por eso, pero están en eso, justamente. Creo que Sí. es algo con lo que pueden... Tienen herramientas, por lo que veo tienen bastantes herramientas. Sí, seguro. Che, y ahora que dijiste esto yo me acuerdo de Emilio Ambás en los primeros proyectos, ¿te acordás que era todo verde? O sea, proyectos enterrados y demás. Sí. Yo decía, ¿y cómo se circula? Y después mirándolos bien, ¿sabes qué hacía el tipo? Le metía las calles verdes también, pintaba el asfalto verde, que de hecho ahora las bicisendas son así. O sea que desaparecía el verde, tenían como unas líneas. ¿Cómo hace para circular? Y armaba unos senderos verdes, pero verdes de asfalto verde, digamos, ¿no? Aguante Andy Warhol. Claro, pero era como que unificaba y uniformaba toda la presentación. Sí. Bueno, no sé, trabajen un poco con eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son los caminos más importantes? ¿Cuáles los que ustedes creen que tienen que tener tal ancho o tal materialidad porque hay un uso específico para eso? ¿Qué sé yo? Horacio te decía, bueno, ¿por qué ese camino? ¿Por qué eso no se une? Pero también, ponele, te podría decir, ¿por qué no tiene el doble de ancho? Porque ahí es donde se dan las ferias, qué sé yo, mensuales, donde se venden plantas, y entonces por ahí se da el mercado de plantas, ¿viste? O sea, pero jueguen con la materialidad, con el ancho de los caminos, con todo. Claro, que de golpe vos tenés una circulación así, se ensancha acá y vuelve a angostarse, bueno, generás, o de un lado solo, qué sé yo, generás como... No, yo voy mucho más allá que eso. Que es todo ancho. Ensanchar el camino entero. Ponele que este camino sea el doble de ancho. La forma como esto está hecho, quizás te sigue dejando leer el hexágono. ¿Entendés? Sí. Pero, ¿por qué no haces una grilla de hexágonos? Sí, Y a su vez más grandes y más chicos y jugás con toda esa forma y te tomás la libertad de usar lo que necesitas. Para lo que lo necesitas, además. Claro, puede ser un invernáculo más chico, más grande que otro, porque lo que estás haciendo es jugar con los hexágonos, que solamente vos entendés ese juego que decía Bosco hoy, de Tetris, dijiste hoy. Sí, el Tetris. Y por ahí es un hexágono, los mismos hexágonos te van a dar hexágonos chicos y grandes. Y el camino no necesariamente tiene que ser directo, porque es un camino aburrido voy de punta a punta. En cambio, si el camino está quebrado, lo haces entrar y salir, lo detenés, lo sacás rápido porque es más ancho, más angosto. Lo llenás con árboles y árboles. Jugás con la gente ahí adentro, como si fuera una instalación. Una de las cosas que planteamos en las correcciones y demás era esa necesidad de que haya un camino más directo que no sea de paseo, que te lleve de la estación al Faro de la Cultura, en donde vos en ese recorrido tengas ese disfrute o esa sensación de paseo, pero que vos vas directamente, no pasás como para quedarte en la plaza. Y después hacer este sistema de caminos secundarios en donde te llevan a las distintas situaciones, qué sé yo, está el mástil con una bandera, o podría ser eso, o una estatua, o algún hito,
un sector para hacer ejercicio con mobiliario como deportivo, qué sé yo, una plaza para chicos. Lo tiro como tema nada más, pero no para armar ninguna polémica ahora, porque así ya podemos cerrar. Pero a mí siempre me pareció, ¿viste el concurso del Parque de Mendoza? Que ganó los Becker Ferrari, ¿te acordás, Cora? Sí. Bueno, el segundo premio creo que era, y el de ellos, yo ahí reconocí como dos situaciones. En el parque, el ganador, me pareció que era un proyecto de paseen, ¿sí? Digamos, como que la orden, vayan y paseen, ¿sí? Porque eran todos caminos derechos y rectos tipo esto, ¿no? Como caminos donde vos ves a dónde vas y donde son autopistas de paseo, digamos. Y el otro, el segundo premio, era como que te ibas un laberinto, que te vas perdiendo en el paisaje, digamos, como que había dos posiciones muy antagónicas casi. Ganó la razón, digamos, del paseo duro. Pero yo no dejaría de pensar también en este tema de que no esté, como es un paseo, no está tan programado, no es tan eficiente posiblemente. Como cuando tenés que conectar un punto con otro. Acá estás paseando. La sorpresa. Una sorpresa. Es- Surprise. Claro, jugué con eso. Y No dejes de poner descubrirlo. arte. No dejes de poner arte. Claro. Siempre es positivo. ¿Mm? Porque la pregunta es, ¿cómo se llama este parque? El hexágono. Ah, ese es aburrido. La Tiene que abejita, tener- la abeja Las tenaglia. abejas. Eso funciona solamente si venimos vestidos de negro y amarillo, ¿no? Claro, sí. Claro, Pero bueno, totalmente. Samantha la pasado. abejita, podemos poner. Como claro, buenísimo. como Vamos a cuadrar ahí la para casa de papel, claro. El vestirnos panal. igual. El panal. Horacio, Cora, una preguntita. ¿Algún glosario de paisajismo que puedan recomendar? ¿Algún diccionario básico, elemental? Qué pregunta. Te No, pregunta. qué Digo, difícil, porque tendríamos que Eh. pensar en algo que no sea un libro de plantas solamente, Claro. y de No, plantas, pero viste, un libro editado en España de plantas para el hemisferio norte, donde no sé qué planta en vez de florecer acá, en No, pero junio, esto que dijiste, allá pero- florece. ¿Hablan de que dijiste vos- vegetales o de diseño? No, de diseño, esto que dijiste vos, Ah, Cora, por mira, ejemplo, Cora, no es ¿te humedal, acuerdas de este, Cora? se ¿Cuál? llama así, dijiste, y no quedó. A ver, A ver qué estás mostrando. 1000X. No, 1000. Mil arquitectos del mundo, 1000 arquitectos de paisajistas. Digo, Ajá. porque Mirá. acá está ese famoso invernáculo o algo así, que es en Brasil, que son como unos hexágonos gigantes. En Bogotá, en Bogotá. Ahí está. En Bogotá, Sí. maravilloso. El A ver, orquidiario. tenés, Maravilloso, El maravilloso. porque- orquidiario. claro, correcto. Este Exacto. libro, bueno, ya es viejo, porque es del 2000, pero recorre todo el mundo, inclusive Argentina, y te tendrías que marcar en algún clima parecido al que están trabajando ustedes. ¿Algún A se me autor ahí? ocurre. Si no tendrían que ser algunos parques específicos, como los que marcó hoy Cora. Ujú. Pero es Sí. muy divertido esto. El tema del hexágono es muy Sí. sugerente. Bueno, de ahí es una Es muy anécdota que sugerente. contamos la vez pasada, que parece ser que en la década del 60 vino Richard Neutra a Buenos Aires. Y Jorge Cortiñas, que era alumno en ese momento, había hecho un proyecto por una casa con hexágonos. Y Richard Neutra parece que lo miró y le dijo, los hexágonos solamente para las abejas. Pero ojo, era una casa. En este caso me parece que sí admite el hexágono para un dibujo casi en el piso, un paseo que ordene el recorrido y demás. No es lo mismo que, que plantas de dormitorios, baños y cosas con forma hexagonal. No. Que era la plaza de Hudson de Pradial Gutiérrez, ¿no? Que eran círculos concéntricos, o como era el Campidoglio de Miguel Ángel, con un color oscuro y un color claro. Quiero decir, el piso, usalo para jugar, o lo que te da Burle Marx, lo que mostró Icora en Brasil. Ujú. Ahora, de todos Sí. modos, cuando hablan del libro, una cosa es un libro
de imágenes y Mm. ejemplos de parques construidos. Y otra cosa es un libro donde se habla en general de clima, de vegetación, de esto, digamos, de cosas ya más específicas que tienden a resolver los temas técnicos del paisajismo, ¿no? No, viste esto que dijiste vos, la sequía en la ciudad olímpica no se llama humedal, sino que se llama, y le diste un nombre en inglés. Bueno, ese tipo de Bioswale o sistemas urbanos de drenaje sustentable, SUDS. bueno, por eso, Ah. toda esa jerga, como que no está en ningún lado, o por lo menos, no sé, ¿cómo nombrar? Hoy en día se encuentra más en internet que especialmente Sí, acá. Y hoy en día hay cada vez menos libros de Sí, técnicos. sí, claro. Sí, está bien. Bueno, eso lo puedes ver en Sheffield, con Nigel Dunnett, que está trabajando con esos temas, que es similar al que mostraste hoy, Cora, en todas las pendientes de las calles hacia el centro, donde tienen esos humedales. Ujú. El trabajo es interesantísimo, porque, como decías vos, técnicamente tenés que resolver muchas cosas acá. Ujú. Sí, bueno, es la Eh, primera vez que abordamos el problema del paisaje y del diseño de un parque, de una plaza, de esta forma. Así que para nosotros también es una especie de novedad que vamos a ir descubriendo. Y los convocamos para los próximos, el año que viene, en este mismo canal, para este mismo momento, y seguir avanzando con estas ideas. Y sí, no les queremos robar más tiempo, porque ya son 2 horas No, está bien, que sí, ya estamos está. acá, y debes tener hambre, todos queremos ir a comernos alguna cosita. Los alumnos apagan la cámara y con ellos, entonces, como no están en cámara todo el tiempo, andás a ver si están siquiera. ¿Están ahí? A ver, prendan cámaras para saber si están. Andás a ver. Y con eso tomamos el Perdóname, presentismo. Mario. ¿Cómo? Perdóname, Mario. Sí. Abusando de la confianza. Cora, ¿será posible alguna visita a algún lugar tuyo o que hayas diseñado? ¿Será con los chicos? Digo, es muy, Andás al muy Paseo de los complicado. Arcos, si querés. Va al Paseo de los Arcos y lo encontrás, ¿no, Cora? Que vayas a hacer alguna Bueno, los comprita. arcos, hay lugares por eso donde se puede y lugares que no. La terraza Claro. de la Ditela tenemos que pedir una autorización y se puede. No sé, si tenés ganas, tiempo y, en fin, queda por ahí abierto. Por eso digo, por un lado arcos, sí, lo otro que son edificios y todas estas cosas, no. La Plaza Jusey, pero se hizo poca parte, digamos, del proyecto, lo que se hizo no está muy bien cuidado. La vimos también como referente, sí. Sí. La estuvimos observando, sí. Ok. Sí, Bueno, vos, Arturo, déjame pensar. ¿en el hospital De italiano lo no tenés que que- hacer nada, Arturo? ¿Cómo? Arturo está terminando el hospital italiano, toda la De reforma. paisajismo no. ¿No tenés paisaje? Para Paisaje no, ya se lo comieron todo en el hospital, lamentablemente. En fin. Bueno, si sabes de algo, Cora, y se da la oportunidad, qué sé yo. Bueno, le aviso a Avisen, Mario. por favor. Dale. Bueno, Dale. entonces, bueno, no robamos más tiempo, agradecemos una vez más la participación, la presencia, y el conocimiento que decíamos de este tema. Y bueno, seguimos en contacto. Para el próximo concurso te estaremos llamando again. Cora, ¿qué te Ok. parece? Bueno, y Dale. Horacio, bueno, un gusto también conocerte. Y bueno, a los alumnos, no sé si Gracias. tienen previsto ir al taller ahora a seguir con otra clase en particular o cerraban acá. Y Pero, me parece que cerramos acá. bueno. Yo lo dejé en manos de Guille y de Gianni, pero bueno, no veo urgencias fundamentales en los proyectos, así que bueno, Ok, quedan entonces, ellos bueno, a comer que la comida se enfría. Gracias, Cora. Gracias, Dale. Cora, gracias, Horacio, Chao. un gusto. Gracias, Bueno, gracias por la Horacio, conexión. Muchas gracias. Horacio, nos Gracias, muy hablamos después. Nos interesante. vemos. Gracias. Mirá, Saludos, Cora, qué rápido que lo resolvimos. felicitaciones. Les Gracias cuento por que, participar. Hasta Adiós. luego. Gracias. les Chao, cuento chao. que me crucé con Cora el día de la elección del CEPAU y le dije, Cora, tenés que venir al taller. No, pero no sé si puedo, dale, por favor. El jueves pasado fue, ¿no, Cora? Que te convoqué. Sí. Y aquí está, acá la conseguí. Genial. Bueno, Nos vamos con eso. dale. Chau, chau. Chao, chao. Ahora. Chao, gracias. Chao, Gracias, muchas gracias. gracias.